Sagradas palabras que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a pasar a la parte más importante y, como siempre lo digo, siempre que nos da el Señor la oportunidad de traer el mensaje en cualquier lugar que el Señor Jesucristo nos permita traer este mensaje, vamos a agarrar y vamos a traer este mensaje con verdad, de acuerdo a lo que está escrito. Y vamos a ir a leer en el capítulo número 32 del libro de Deuteronomio y vamos a ver qué proclamaban los antiguos. Vamos a ver qué proclamaban los apóstoles y qué proclamaban los profetas de la antigüedad. Siempre voy a dar testimonio de que Dios es uno y vamos a ir a ver en las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 32 y en el verso número 39. Deuteronomio capítulo 32 y en el verso número 39. Y vamos a dar testimonio de que el Señor es uno solo y vamos a ver si el Señor tiene unos dioses a un lado de Él. Y vamos a verificar en el capítulo 12 de Marcos. Fíjense lo que dice la Escritura 32, capítulo 32 de Deuteronomio. Y en el verso número 39 y la palabra de Dios dice así: Mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de nuestras manos, dice ahí. Dice, de mi mano. Está hablando de que el solo Dios, el que creó los cielos y la tierra, ese único Dios, dice que no tiene a nadie con él. Mira que no hay dioses conmigo. Para aquella gente que cree que hay 2 y 3 dioses, que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel Salvador del mundo, es un Dios pequeño o es otro Dios al lado de Jehová y están ahí en un trono y en un trono más pequeño. Pero no, la Escritura es clara y la Escritura dice: mira ahora que yo soy y que no hay dioses conmigo. La gente a través de la historia de la humanidad ha adorado a deidades, a muchos dioses. Y esa enseñanza, cuando la Escritura, las Sagradas Escrituras de Dios se fueron manifestadas a nosotros a través del Hijo de Dios, el Hijo de Dios muere, resucita y fue glorificado después de subir al cielo glorificado. Después de eso, se quedó la palabra y la enseñanza del Hijo de Dios para toda la humanidad, para la salvación de toda la humanidad. Pero de ahí el diablo ha metido su cuchara, como decimos aquí en México, ha metido su sabiduría errada, su sabiduría del infierno, que es creer que la gente entiende y que la gente crea que hay 2 y 3 dioses o más dioses. Incluso el diablo predica el nombre de Jesucristo. Pero nosotros vemos claramente que dice aquí que yo soy, dice el Señor, y que no hay dioses conmigo. Ahora vamos a leer, esto es en el Antiguo Testamento. La gente dice, pero eso es en la antigüedad. Vamos a ir a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el capítulo 12 del libro de Marcos. Vamos a ver si el maestro por excelencia, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, en el capítulo 12 del libro de Marcos, vamos a ver si este Salvador del mundo, de cual el Antiguo Testamento hablaba, vamos a ver si también predicaba que había muchos dioses o si predicaba que había un solo Dios. Y vamos a ir a leer en Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Fíjense lo que la gente que no conoce a Dios debe de hacer primeramente. Capítulo 12 del libro de Marcos y en el verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando la gente se va a acercar a Dios y quiere conocer al Dios del cielo y de la tierra, el que creó todas las cosas, primero lo que debe de entender la gente, aquí viene el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, nos explicó y dice así: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos. Este mandamiento sobrepasa a todos los mandamientos. Sobrepasa a todos los mandamientos, fíjate. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios
el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando la gente quiere venir a conocer al único Dios verdadero, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Creer qué? Que Dios es uno solo. Por eso en cualquier lugar que nos paramos siempre damos testimonio. Pero es que, hermano, me enseñaron que Dios son tres, que es la Santísima Trinidad. No existe en las Sagradas Escrituras esa mentira. Pero los testigos de Jehová dicen que Dios son dos. Es una mentira repetitiva a las religiones y lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo. Le damos gracias al Señor porque nos trae esta verdad y esta enseñanza de que primero, cuando la gente se quiere acercar a Dios, tiene que entender que el Señor Jesús es uno solo y su nombre es Jesús. Él es el Cristo. Y no estoy hablando del hombre, estoy hablando del Espíritu Eterno que se metió en ese hombre y que glorificó ese cuerpo y que subió al cielo y que sigue teniendo un solo trono y que sigue teniendo el título de Hijo de Dios. Porque dice la Escritura que cuando baje lo veremos como Él es y como fue. Porque en el libro de Apocalipsis dice: yo soy el que fue, yo soy el que fue, el que fue, el que soy y el que ha de venir. El que fue, el que se manifestó en la carne en los tiempos de Pedro, en el tiempo de Juan el Bautista. En ese tiempo vino ese hombre y Dios lo creó a ese hombre para que le diera la salvación a la humanidad. Y Dios se cubrió con ese cuerpo, se metió adentro de ese cuerpo y trajo la salvación para cada uno de nosotros y para todos los que quieran seguir las Sagradas Escrituras. Pues vamos a pasar a la parte más importante, como siempre lo decimos. La parte más importante es lo que la gente recibe de las Sagradas Escrituras. Lo que la gente recibe es el mensaje. Yo recuerdo en la iglesia donde estuvimos por muchos años, que los músicos dejaban de tocar y se iban afuera. Y la predicación, en donde decían verdades y decían unas mentiras, no las escuchaban. Allá en el teléfono, otros hermanos cuidando los carros, otros hermanos o hermanas haciendo comida y hermanos comiendo papitas afuera. Desde el más pequeño hasta el de brazos tiene que estar en el culto para escuchar la palabra de Dios. Pero la gente en las religiones no conocen el mandamiento y el mensaje de Dios, y por eso es desordenado la manera en que están siguiendo o tratando de seguir a Dios. Pero vamos a ver cuál es el día de hoy el mensaje que el Señor Jesucristo trajo. El mensaje que el Señor trae en este día. Vamos a ir a leer en el primer libro de Samuel. Samuel capítulo 8. Primer libro de Samuel en el capítulo 8. Vamos a ver el mensaje que trae el Señor ahora para nosotros. Samuel, primer libro, capítulo 8, en el verso 4 en adelante. Fíjense, y este es lo que trae el Señor en este día. El mensaje del Señor ahora. ¿Por qué la gente se aparta del camino de Dios? Hablando de cómo el estado o la manera que se manejan las iglesias ahora. ¿Cuáles las condiciones en la que la gente organiza o desorganiza, o están desorganizados y están caminando al matadero? Son como unas ovejas, como dice la Escritura, como ovejas al matadero. No tienen en dirección, no tienen enseñanza, no tienen la verdad. Si tuvieran la verdad, no hicieran o no practicaran lo que están practicando hasta este día. Y reconocieran si el predicador que se para enfrente les dice una mentira. Pero hermano, la Biblia dice así. Es que el obispo tal, el hermano Mendoza, el hermano Gagiola, ¿cómo se llamaba el otro? El que estaba de presidente.
Es que el hermano Sánchez nos enseñó de esta manera, decía. Es que así fui enseñado, decían los apostólicos y los bautistas y los de la luz del mundo y los mormones y todas las religiones que están afuera. Así les enseñaron mentiras. A los mormones les dicen que es pecado tomar café. A los mormones les dicen que es pecado tomar café. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde lo sacan? Ahorita aquí la escritura nos va a responder. Capítulo 8 del primer libro de Samuel, y en el verso 4, y empezamos a leer ahí en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Los ancianos de Israel representan los líderes, eran los líderes de aquel tiempo, y representan a los líderes de las iglesias en este tiempo. Anciano no significa que seas grande de edad, significa que eres un líder. Un anciano, fíjate. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Todos los líderes de las iglesias se juntan de igual manera. Y vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, o sea que sus hijos no juzgaban de esa misma manera como él y no eran rectos como él. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Fíjate, ¿qué pidió el pueblo de Israel al profeta Samuel? Le pidieron un rey. ¿Cómo? ¿Pero un rey cómo? Como toda la gente del mundo. Como toda la gente del mundo. Querían un rey como toda la gente del mundo, sigamos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y Dios dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Qué pasa cuando se desvía la gente en las congregaciones y Dios les permite que escuchen? Que escuchen la mentira y que la practiquen. Fíjate lo que sigue diciendo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Fíjate. La gente ahora ha desechado a Dios de las congregaciones. Al momento que le cambian algo a este libro, al momento que si yo, por más que conozca la palabra y Dios me va enseñando, y yo desecho alguna parte de ahí, me estoy condenando. Desecharse es hacerlo pasar de visto o hacerlo a un lado o conocerlo, pero no me importa y no lo practico. Prefiero lo que me enseñó el obispo, prefiero lo que me enseñó el pastor, aunque sea una mentira, o la pastora, porque no existen pastoras. Las pastoras, no, es que la pastora tiene unción, es que el trinitario tiene unción. ¿De dónde? Si están corrompiendo la palabra. No existen pastoras en las Sagradas Escrituras, no existe la Trinidad en las Sagradas. ¿Cómo va a ungir Dios a un trinitario? ¿De dónde? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba leyendo? El Señor me ha ungido. ¿En qué creía Jesús? En un Dios, Padre, en uno. Y obedecía las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés. Y enseñaba con sabiduría y con revelación. Él estaba ungido para traer verdades y traer salvación a la humanidad. Pero aquí, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Está reinando Dios sobre ti en este día? ¿Está reinando en tu vida Dios? ¿Cómo reina Dios sobre la vida de la gente? Obedeciendo este libro.
practicando lo que dice el libro, no estando en desobediencia. Es que no es fácil. La Biblia no dice que es fácil. Es sí o no. Y cuando no, cuando tú le das un no a Dios, aquí dice: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿A quién desechó el pueblo de Israel? Él era su rey. Y dijeron: no queremos ver a un hombre físicamente. Imagínate la mentalidad de esta gente, viendo que Dios abrió el mar, viendo todos los prodigios y las maravillas, y prefirieron ver a un hombre ahí, un rey como Saúl, que peleara, cuando Dios podía hacer seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ese día, cubriéndolos, ayudándolos y salvándolos. Porque dice la Escritura que Dios pelea por su pueblo. Dice la Biblia que Jehová es un varón de guerra. El Dios Todopoderoso es un varón de guerra. Él pelea nuestras batallas, dice la Escritura también. ¿Prefieres que un hombre pelee? ¿Crees que voy a querer que un hombre pelee por mí? Que estoy en un ejemplo, viene una guerra, un ataque aquí, no sé, aquí a nuestros vecinos en Estados Unidos, y estamos aquí. ¿Quién quiero que pelee por mí? Cúbreme. ¿El hombre te va a salvar un hombre? No. Pero el Todopoderoso, Cristo Jesús, es el que te puede salvar. Pero esta gente testaruda, desobediente, como el pueblo de Israel, y los ignorantes ahora dicen: es que es el pueblo escogido por Dios. Sí lo escogió, pero hace mucho lo desecharon. Desde aquí lo desecharon. Desde antes. Sino, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. ¿Ustedes creen que Dios está reinando en las iglesias ahora? En la mayoría no. Es que soy, como te dije el otro día, no, sin denominación. Conocí un pastor en esta semana que allá de Estados Unidos, y platicábamos y me decía: yo soy sin denominación. Pero he predicado en muchas iglesias apostólicas, me decía, pero creen en la Trinidad. No me gusta estar en contienda, me decía el pastor. No me gusta contender. No me gusta debatir. Porque ganan dinero, así es. No está en la verdad. Para empezar, y lo buscamos en el diccionario, que decía denominación, ¿qué significaba? Y la palabra denominación, ¿qué decía que significaba? ¿Cómo dice? Mira, porque ellos dicen que son sin denominación, o sea que no siguen nada, o sea no son nada. Entonces, ¿para qué se congregan? Es mi pregunta. Ese es el título con el que se distingue una persona o una cosa. Estamos hablando de una persona. La cosa es la fe o en la creencia que tienes. Esa es la cosa de la que habla ahí. Y la gente dice sin denominación. No tienen denominación. ¿Cómo se llama su iglesia? No, nosotros no tenemos denominación. No seguimos la creencia de los católicos, de los apostólicos, de los trinitarios. O sea, no queremos nada. Pero se reúnen y oran. Sí, Dios me usa poderosamente, brother, me decía. ¿Cómo va? ¿De dónde? ¿Empujar a la gente? ¿O que se caiga o gritar? Eso no es predicar. ¿De dónde sacan? Sin denominación, me decía el pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No,
Así bautizan los trinitarios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Así dicen los trinitarios, hasta los católicos y y todos los cristianos que bautizan que creen en la Trinidad. Pero la Biblia no dice tampoco eso. La Biblia dice: id y haced discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le quitaron palabras también a eso. Para que veas, leen el Mateo 28, 19. Y ve lo que dice. ¿Cómo bautizan los católicos a los bebés? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y cómo dice ahí? Está hablando de un solo nombre, no está hablando de 3 nombres. Mateo 28, 19. ¿Cómo dice? Ajá, ¿cómo bautizan los católicos, Lupita? ¿Cómo bautizan a los bebés? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre, le agregaron nombre, porque ahí en ese verso solo habla de un solo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y entonces esa es la confusión. Cuando tú haces eso, no significa que tengas que bautizar así. Se cumple en Mateo, el Mateo 28, 19 se cumple. Mateo 28, 19 se cumple en Hechos 2, 38 en adelante. Porque Pedro empieza a bautizar como los bautizaron a ellos, en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo los bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿De dónde sacan esto? Lo mismo, siga leyendo en el 8, dice así, ahí mismo en 1 de Samuel capítulo 8, verso 8, seguimos leyendo: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Así hacen contigo, perdón. Fíjate. ¿Qué está pasando? ¿Está reinando Dios en estas congregaciones que creen en la Trinidad, que creen en la dualidad, que son 2 dioses? Dios dice que no tiene dioses con él. Pero alégales, es que aquí dice, hermano, y se ponen a sacar inventan sobre lo que dice la Escritura. Dios, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, dicen los testigos de Jehová. Fuerza activa. ¿De dónde sacan eso? ¿En qué verso de la Escritura dice eso? Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es un título que tiene Jesús, el Espíritu Eterno. Es un título que tiene y una función que tiene. Y su característica es un espíritu y es santo. Él es el Espíritu Santo. ¿De dónde saca la gente esto? Cuando esto está en confusión en las congregaciones, aquí pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, está pasando sobre las iglesias en este día. Han desechado a Dios, porque dice Dios: porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Y se sientan en la iglesia apostólica donde nos congregamos en 1933, ahí vi la historia, y se sentó uno que se apellidaba Gagiola, que es el primer obispo presidente que tuvo la iglesia apostólica. No recuerdo su nombre, pero se apellidaba Gagiola. Y que se sentó y empezó, y luego hicieron un grupo de hermanos, y no, esto sí, esto vamos a quitar de la Biblia, esto creemos, esto no. Eso hicieron. Y hasta ahora es un desorden. Ahora ya los trinitarios predican en las iglesias apostólicas. Antes las iglesias apostólicas buscaban un poco la santidad de Dios. Estoy hablando en los 30, en los 40, en los 50, en los 60 y otras iglesias también. Ya no existe eso. Se ha ido diluyendo y destruyendo la palabra de Dios. Destruyendo no me refiero a que la pueden destruir, me refiero a de que la han sacado de su enseñanza.
y que al momento que sacas la palabra de Dios de tu enseñanza y no crees lo que dice el libro, son una gente tonta, porque son tontos. Van a la iglesia, cargan la Biblia, pero no creen en lo que dice el libro. Cargan la Biblia y no creen en lo que dice el libro. Y ahí dice claramente Dios. Se han hecho otros dioses. Jesús, el Hijo de Dios, es un Dios chiquito. Ya te figuraste otro Dios. No el de la Escritura. Es que Jesús está a la diestra de Dios. ¿Quién es? En el libro de Salmos dice, el Señor es Dios, dice. Y luego Pablo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús en el capítulo 9 del libro de los Hechos le responde, yo soy Jesús. Y el profeta David dijo, el Señor es Dios. Y Pablo recibió, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Quién es Dios? Jesús. Uno. Y su nombre es Jesús. El Espíritu Santo, ese es, el mismo. El que está sentado en el trono. ¿De dónde sacan la gente esto? No quieren que Dios reine en sus vidas. No quieren que Dios reine en su enseñanza, en su vida. Prefieren que otro reine, que la enseñanza de Gagiola, que la enseñanza porque la iglesia apostólica, según lo que enseña, es de que salió de la calle Azusa, que hubo un avivamiento y que muchas congregaciones salieron de ahí, y que Romanita, la hermana Romanita, que era familiar de Gagiola, claro, pura familia, es un negocio familiar esto. En 1909 se vino para México y le predicó a su familia. Y tradiciones siguen. Un ejemplo, ellos predican y enseñan que no puedes traer la barba larga, pero sí puedes traer los bigotes como Pancho Villa, porque el hermano de Romanita, que fue uno de los primeros ministros que predicó en la iglesia apostólica, o que fue varón que empezó a bautizar, trae los bigotes y están las fotos de los 20, de los 30. Y trae el bigote y, sí te puedes dejar el bigote largo, pero no te puedes dejar la barba. Pero la Escritura me avala y me dice, no me prohíbe. Y dice la Escritura en el Salmo 133 que el Espíritu de Dios bajaba desde las vestiduras, desde la cabeza, desde la coronilla de Aarón, y bajaba por su rostro, y bajaba por su barba, y pasaba por sus vestiduras, dice la Escritura. No quieren esta gente que reine Dios sobre ellos, porque inventan sus propias doctrinas y sus propias palabras. Lo mismo que le pasó aquí a Samuel, el profeta, con el pueblo de Israel. Ahí mismo vamos a leer en el capítulo 10, verso 17 del primer libro de Samuel. Sigamos leyendo. Capítulo 10 del primer libro de Samuel, y en el verso 17. Después Samuel convocó, dice la palabra de Dios, al pueblo delante de Dios en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Hasta ahí. Lo que hacen en las iglesias. La luz del mundo. Ay, Nazón Joaquín, te amamos. Aarón Joaquín era un enviado de Dios. Violadores, mentirosos, el diablo adentro de ellos. Lo mismo pasó aquí con los israelitas. Dios les saca, te trae del mundo, te da. Yo, tomaba por ejemplo, era un vagabundo, no tenía nada, me da un trabajo, me da un oficio, me enseña el ministerio de la palabra, sin yo pedírselo, para enseñar a la gente.
Me sacó de Egipto, me sacó de mi maldad y lo sigue haciendo en un proceso de vida. Me enseñó que el camino de Él es la santidad, que debo de obedecer todo lo que dice el libro, y si le quito una tilde, como dice la palabra, me voy a condenar. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. ¿Has desechado hoy a Dios de tu vida? La mayoría de la gente lo hace. Y siempre les digo, allá servían, allá se esforzaban, allá oraban, allá ayunaban en la falsedad. Pero ahora que estamos en el camino de Dios, no se esfuerzan para Dios, teniendo dones y talentos que Dios, que yo quisiera tener, que ustedes tienen y no los aprovechan y no los usan, desechan a Dios. No quieren que Dios reine en su vida. Es que tengo que hacer, no, yo también tengo que hacer muchas cosas, pero quiero que Dios reine en mi vida, que Él me dirija. Y no quiero ser como estos israelitas testarudos. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Yo no quiero que nadie más reine sobre mí. Yo quiero que el Dios de las Sagradas Escrituras, el Creador del cielo y de la tierra, Cristo Jesús, reine sobre mí en todo. Esa es la parte que trabaja uno. ¿Cómo te metes en la Escritura para meterte en la santidad, para que Dios reine en todo? No puedes agarrar la guitarra y tocar una canción del mundo, porque de ahí ya le estás diciendo a Dios, no estás reinando sobre mí. No puedes agarrar el piano como lo hacían en la iglesia. Ay, voy a tocar una de Queen, o de, no me acuerdo, un grupo que escuchaban, Guns N' Roses. Como un video que salió de un muchacho tocando el requinto, una alabanza, y se pone a tocar el requinto en medio de la alabanza de la Guns N' Roses. Era la misma armonía. Desechan a Dios. Al momento que tú haces eso, lo desechas de tu vida. Pero desobedeces a tus papás, lo desechas. Pero no honras a tu padre y a tu madre, los desechas. No amas a tu prójimo como a ti mismo. No crees en un solo Dios. Estás desechando a Dios de tu vida. Aunque te congregues, aunque diezmes, aunque dances, aunque toques, aunque profetices, aunque prediques, aunque Dios te use en sanidades. Si tú no crees como dice el libro, estás desechando a Dios. El día del juicio vendrá Dios y te va a decir, apártense de mí, hacedores de mal. No os conozco. Nunca los conocí, nunca. Jesús dice que los que son de Él, eso enseñó, están en su mano. Y de su mano nadie los puede sacar. Isaías 35:8 dice, por más que fuere torpe, no se apartará del camino de la santidad. Si eres torpe, me considero torpe yo, por más que sea torpe, Dios le va a hacer, te va a traer a Él, te va a traer a Él, te va a traer a Él. Pero tienes que cumplir un requisito. No lo deseches, como los israelitas lo hicieron en este tiempo. Todo el poder que mostró Dios. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Apostólicos. Pero yo ya sé que tengo que vivir en santidad y no creo en ello, pero me sigo sentando en la mentira. Eres parte de la mentira y no sales de la iglesia apostólica, de los mormones, de la luz del mundo, de los adventistas del séptimo día. Si te sigues sentando ahí, porque vuelves a pecar. Si tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras, y luego te devuelves a tu congregación falsa, ¿qué va a pasar?
Estás pecando, ¿para qué te bautizas? Ya sabes lo que tienes que hacer porque así dice el libro, pero ¿para qué vuelves a la mentira? Así les enseñan. Pero cuando tú practicas la enseñanza que se desvía de la escritura, le estás diciendo, lo desechas a Dios. Teología se llama. Del mundo, del diablo, le diré. Es teología lo que estudian. Y lo que me dijo el pastor sin denominación. Sí, sin denominación me dijo. Estudié, yo me preparé, estudié 5 años y yo. Tristemente le engañaron. Tiene la mejor actitud, tiene la mejor, ¿cómo se dice? Tiene la mejor disposición y le mete ganas para la mentira. Espero que algún día me invite a predicar. A predicarle la verdad. Y ojalá salga algún día de la mentira. No, es que así me enseñaron, yo estudié. ¿Estudiar qué? ¿En qué parte de la Biblia estudiaron? Estudiaron las escrituras. Pero porque los apóstoles andaban ahí enseñando la doctrina y los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó Nehemías? Cuando Nehemías se levantó delante del pueblo, sacó el libro, dice las Sagradas Escrituras, enfrente del púlpito. Sacó el Antiguo Testamento, los mandamientos. ¿Y qué pasó? Nunca dice, sacó el libro del rabino, del maestro, el libro del profeta tal. No, la palabra de que Dios le había dado a los profetas, sacó Nehemías. Y se paró enfrente del púlpito y le empieza a predicar a la gente. Y la gente no se enojó, no le contendió. ¿Qué le dijeron? Amén, le dijeron, así sea. Sabían que eso venía de Dios. Las palabras que estaba hablando Nehemías, que estaba leyendo. Entonces ahora la gente, ¿qué hace? Lo contrario. Le dicen amén. Y al momento que le dices amén, desechas a Dios de tu vida. Viene y reina Satanás en tu mente. Viene y reina Satanás en tu corazón. Por dinero, por conveniencia, por hermandad o por estar dentro de un club social. Y no usan los dones y los talentos que tienen para Dios, sino para el enemigo. Porque otro reina en lugar de Dios. Jesús dijo y enseñó, el espíritu inmundo sale del hombre y después vuelve a revisar si su casa está desocupada, barrida, limpia. O sea, para ver si se puede volver a meter o traer la falsedad a la vida del hombre y de la mujer. Y si la haya desocupada, va y trae otros 7 peores espíritus que ese espíritu. Y moran y se meten y viven en el hombre o en la mujer. Si está entristecido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se queda ahí. Lo puedes perder, dice la Escritura que lo puedes entristecer, contristar. ¿Sí? Pero la flamita apagada, como en el libro de Apocalipsis, casi a punto de apagarse. Esto es lo que enseña y esto es lo que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios. Teniendo el poder y la manifestación. Imagínense, ¿cómo voy a querer que un hombre pelee por mí en vez del Señor? Vamos a seguir leyendo. Capítulo 7 del libro de Lucas y en el verso 30. Lucas, el Evangelio de Lucas. El hermano Lucas, capítulo 7 y en el verso 30 dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén.
Capítulo 7, verso 30 del libro de Lucas. Capítulo 7, verso 30 dice así: Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon la palabra de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es lo que pasa ahorita. Si tú vas con un apostólico y yo le digo, hermano, la verdad y el camino de Dios es lo que dice el libro, es la santidad, tiene que dejar la iglesia, tiene que salir de ahí y tiene que empezar a seguir el libro conforme a lo que está escrito. Porque su doctrina de ellos es de mentira, los están estafando, son estafadores y han enseñado una mentira de doctrinas y de enseñanzas que no están en el libro. Hermano, tiene que bautizarse, un trinitario como este pastor que conocí, se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone los pecados y que reciba el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Si no es que ha recibido ya el Espíritu Santo, porque puedes recibir el Espíritu Santo también antes. Pero aquí lo mismo hicieron ellos. Los líderes, los fariseos y los que interpretaban la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no siendo bautizados por Juan. En ese momento el bautismo que correspondía era el de Juan, porque Juan predicó y empezó a predicar y les decía, este es el bautismo de arrepentimiento. Y ellos escucharon y sabían que lo que estaba diciendo Juan era verdad, porque conocían la ley. ¿Y qué dijeron? No, así la gente ahorita hace eso, desechan, prefieren desechar que obedecer a la palabra, desechan a Dios. Capítulo 5 del libro de los Hechos, y en el verso 29 vamos a leer. Hechos capítulo 5 verso 29. Hechos capítulo 5 y en el verso 29 dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, cuando lo tengan me dicen amén. Hechos capítulo 5 y en el verso número 29. Hechos capítulo 5 y en el verso 29 dice así: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer al obispo, al hermano Gagiola, al obispo presidente, a Nazón Joaquín, Hay que obedecer a Nazón Joaquín, a Roosevelt, a la hermana Romanita de los apostólicos, a Francisco. O es que Francisco dice que todos van a entrar al reino de los cielos, las lesbianas y los homosexuales también. Dice la escritura, respondiendo Pedro y los apóstoles, porque ellos dicen que Pedro es su primer papa, los católicos dicen supuestamente. Aquí Pedro está diciendo algo importante, a ver si empiezan a obedecer a esos católicos, porque aquí dice que Pedro, ellos dicen que es su papa, obedezcan lo que dijo Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Capítulo 7 del libro de Marcos, verso 13. Marcos capítulo 7 y en el verso 13.
Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 7 y en el verso número 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas haces semejantes a estas. ¿Qué hacen las religiones? Invalidan la palabra de Dios con la tradición de ellos, y luego la van transmitiendo de uno a otro, y muchas cosas semejantes a esas hacen. Te puedes casar y te puedes divorciar pero te puedes divorciar y te puedes volver a casar. Escoge una hermana de la iglesia que tenga el Espíritu. Oh, sí, pues claro, va a agarrar una joven, no van a agarrar una viejita. Claro, siempre van y agarran más jóvenes en las iglesias. Mínimo unos 10 a 12 años que le lleve de diferencia. Estoy hablando de la gente de la iglesia. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice Dios. Invalidan la palabra con vuestra tradición, habiendo transmitido, con la que habéis transmitido. Con la tradición se transmite de generación en generación. Adoren a Francisco, el papa que sea, él es el representante de Dios en la tierra. El obispo presidente se vota. Vamos a votar por un nuevo obispo. Sí, claro. Claro. Esto parece la mafia. Y porque se dejan la mayoría de familia en familia, lo van dejando. El Chapo le dejó a sus hijos y los hijos se lo dejan a los nietos y los nietos a los bisnietos. Y así son los narcotraficantes. Pues así también es, hablando de aquí de México, ¿no? Si te vas a la mafia italiana igual, la mafia en México, en Colombia es lo mismo. Solo por ahí escuché un testimonio de uno de los hijos de Escobar, Pablo Escobar. Uno dijo que no. Estudié en la universidad, yo no quiero seguir los caminos de mi papá y yo quiero hacer un bien para la gente, para la humanidad. Eso es bueno. No conoce a Dios, pero hizo algo bueno para su vida. El no seguir la tradición transmitida por su familia, por su papá, a su vida, de seguir en eso algo que prohíbe Dios, algo que está en contra de las personas, envenenar a la gente, ¿no? Y matar gente, ¿no? Secuestrar gente, ¿no? Algo muy feo, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Prefieren la tradición, creer que si el obispo le dijo que eran dos dioses, si ¿cómo se llamaba este señor? William Branham era un predicador muy famoso acá en Estados Unidos, y William Branham dijo que eso ya lo habían dicho hace mucho tiempo atrás, pero dijo que Caín descendía de la serpiente, hablando genéticamente, que no era hijo de Adán, sino que era hijo de la serpiente, o sea, de Satanás. En ninguna parte de la escritura habla que los ángeles pueden tener descendencia ni semilla física. Pueden modificar el ADN, pueden hacer, pues lo modifican, y la mayoría de la gente lo hace, ¿no? Hasta con las frutas, cosas que prohíbe Dios. No modifiques la semilla, ni mezcles semilla con semilla, ni animal con animal, dice la palabra, y aquí en el mundo la gente lo hace. Es todo lo que pueden hacer. Pero un ángel no puede venir y puede poner semilla en una mujer, o sea, no la puede embarazar. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Y William Branham predicó eso. Recuerdo que escuché esa prédica hace muchos años, una prédica de los 60s, y escuché y no podía creer. Yo decía, en mi ignorancia, yo decía, oh, puede ser. No, aquí está lo que es. Aquí no hay rango para falla. Aquí es, así es. Esta es la historia de la humanidad. Esto es lo que debemos seguir. Sí, Caín descendía de la serpiente, pero ¿de qué manera? Era hijo de Adán físicamente, claro, pero en lo espiritual era hijo de Satanás. Porque dice la palabra de Dios, no como Caín, que era del maligno. ¿A qué se refiere ahí?
Se refiere a que hacía obras malvadas. Se refiere a que su corazón estaba del lado de Satanás, a la perversión, al asesinato, a la maldad. A eso se refería. Pero no que a que él era un hijo de Satanás. Físicamente, o que Satanás puso la semilla en Eva y que nació de Eva. Los ángeles no pueden tener hijos. Jesús explicó eso también. ¿Y con quién nos casaremos? Si tuvo un hombre 7 esposas y se murió, 7 esposos, una mujer, ¿y quién se va a quedar con ella cuando en la resurrección? Le preguntaron a Jesús, uno de los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en que había resurrección de los muertos. Eso es lo que enseña la Escritura. Y los fariseos, un fariseo le pregunta, ¿quién se iba a quedar con esa esposa? Porque era en la ley de Moisés, estaba escrito en la ley de Moisés que si un hombre moría, su hermano tenía que casarse con esa mujer para levantarle descendencia al hermano. Y así 7, le preguntó el fariseo, 7 hermanos, ¿con quién se va a quedar la mujer en el día de la resurrección de los muertos? Y Jesús enseñó, serán como, no habrá casamiento, será como los ángeles de Dios. Te está diciendo, los ángeles no pueden tener descendencia, los ángeles no se casan, no tienen semillas, son espíritu, aunque se pueden manifestar como hombres. Tanto los ángeles del diablo, tanto los ángeles, que todos son de Dios, todos los que son ángeles vamos a poner, tanto los caídos como los no caídos. Pero ¿de dónde sacan estas cosas? Y William Branham sí predicaba unas verdades. Predicaba el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hasta ahí, como los apostólicos. El recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Sí, pero el diablo se viene y se mete en el hombre aquí en el púlpito. Fíjate, a esos falsos predicadores se les mete el diablo y les empiezan a enseñar mentiras a la gente. Tradiciones. Como aquí lo dice el Señor, invalidando la palabra de Dios con su tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hace semejantes a estas. A Jesús lo cuestionaban, que por qué sus discípulos no ayunaban, y Jesús les enseñó. Mientras el esposo está con la esposa, no tiene necesidad de ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y en esos días tendrán que ayunar. Para todo hay tiempo, dijo el hermano Salomón. Bajo el sol. Fíjese lo que dice la Escritura. La gente invalida y aparta de Dios y deja que Satanás venga y reine en su vida. La gente del mundo es lo mismo. No hay diferencia entre la gente, nomás la única diferencia entre los del mundo y los de la iglesia es de que los de la iglesia se congregan y diezman y levantan obras para Satanás. Recuerdo, pues yo era del mundo, ¿no? Y nos casamos en una iglesia con un pastor trinitario coreano, venía de Corea. Y desde ahí Dios me empezó a enseñar muchas cosas. Pues yo era ignorante, ¿no? Yo era del mundo y no estaba bautizado ni nada. Pero yo dije, yo no me voy a casar en una iglesia católica, me voy a casar en una iglesia cristiana. Lo que yo pensaba que era una iglesia cristiana en aquel tiempo, ¿no? Yo siendo del mundo, sin conocer la palabra y eso, ¿no? Y tengo un conocido, Monroy, me acuerdo que me presentó porque él le arreglaba los carros, es mecánico este señor, y le arreglaba los carros a este pastor. Yo le dije a mi prometida en aquel tiempo, mi esposa, Andrea, le dije que si nos casábamos en una iglesia cristiana, y me dijo que sí. Fuimos a pláticas con el pastor y todo bien, ¿no? Hablaba muy poco español el señor, coreano, sí, del sur, Corea del Sur. Pero después me doy cuenta que él, ya casi cuando se viene acercando el tiempo de la fecha de la boda, me doy cuenta que él estaba casado y que su esposa vivía aquí en California. Y después me doy cuenta que él tenía una hermana en la iglesia con la que tenía un hijo pequeñito como de 2 o 3 años. Y el señor iba con su esposa a California y venía, y iba y venía. O sea, tenía 2 mujeres. Tristemente. Entonces, ¿en dónde está pues?
Estas son las tradiciones que les enseñan en la iglesia que el Señor va. No, pues puedes tener 2, puedes tener 3. Pero en la iglesia, creo que la iglesia donde Él se congrega, ese Señor, iglesia, no sé si todavía vive el Señor, pero incluso fue la boda, me acuerdo. A la fiesta, pues, de la boda, ¿no? Él se congregaba en la iglesia más grande del mundo, que es en una iglesia que está en Corea del Sur. Creo que tienen 3 cultos al día y creo que son como 80,000 personas o 100,000 personas por culto. Ya. 100,000 personas por culto. Es un estadio, es gigante. Nunca está sola esa iglesia, dicen que siempre están orando y así, ¿no? Pero ¿de qué sirve todo esto? Si invalidan la palabra de Dios y le enseñan a ese señor que se puede volver a casar o tener 2 mujeres. Fuera del matrimonio tenía un hijo, pero él se paraba y era un pastor. ¿De dónde? Pastor de vacas, de borregos, pero no de ovejas. Y esto es lo que la gente no entiende. Dejan lo de Dios. Cuando una persona practica eso, le enseñan eso y lo practica, ¿qué le dices a Dios? Se paraba y predicaba el Señor. ¿Qué predicaba? Dios predicaba. ¿Quién predicaba? Satanás. Satanás en él, en su mente, distorsionando la palabra. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 15, verso 6. El libro del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 15, verso 6. Y esto es para las personas que dicen que son cristianos, muchos que son bautizados en el nombre de Jesucristo se han bautizado, o muchos que han recibido el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el profeta Jeremías. Dice así, capítulo 15, verso 6. Tú me dejaste, dice Dios, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¿Qué dice Dios? Se cansa Dios. Así como nosotros nos cansamos en lo físico, Él se cansa de que la gente le dé la espalda, de que le demos la espalda, de que creamos que son 2 dioses, 3 dioses, de que dices que vas a ayunar y no ayunas, de que dices que vas a orar y no oras, de que dices, hoy me voy a meter con Dios y no lo haces. Eso es darle la espalda a Dios. Eso es dejar a Dios. Aunque vengas a la iglesia, aunque ores, aunque te pares aquí, te cubras la cabeza, aunque inicies un culto o que estés orando o te congregues, donde sea, lo has dejado a Dios. La gente ha dejado y el mundo más. Y esto estoy hablando de los que supuestamente son cristianos. Así como predican mentiras, así cantan mentiras. Bendita Trinidad, dice un canto. Bendita Santísima Trinidad. ¿De dónde sacan esta basura para meterle a la gente esto? Pues la gente, ¿cómo se va a convertir una persona si no le predicas la palabra? Si no le instruyes a la gente. Dios se cansa. Va a llegar un momento que tú ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo y no lo buscas. Va a llegar un momento que va a decir, no, pues tú no quieres nada conmigo. Tú no quieres nada conmigo. Saliendo del culto, me acuerdo, los muchachos agarrados de la mano al cine, en la iglesia donde nos congregábamos. ¿Cómo pueden dejar ir solos a los jóvenes? Lo están mandando al matadero, al pecado, a la fornicación. Tú me dejaste, dice Dios, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado. Se harta Dios. Está harta de estar esperando y que la gente no venga. Se harta Dios, o sea, se enfada. Es paciente, dice la palabra de Dios. Dios es lento para la ira. Lento para la ira.
Pero llega el momento en que Dios te va a desechar. ¿Y qué va a pasar? Corrigen su vida. Debemos de corregir a través de las Sagradas Escrituras nuestras vidas para obedecer lo que está escrito. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Primera Carta a los Tesalonicenses. La Tesalonicenses, Primera Carta, capítulo 4, verso 8. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 7. Capítulo 4, verso 7. En adelante dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Lo sucio, lo del mundo, la televisión, la pornografía, el asesinato, el robar, el mentir, las cosas materiales. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. ¿A quién desechas cuando no crees en la Escritura? ¿Y qué tenemos que hacer? Santificar. Nos llamó Dios a santificarnos, a ser diferente, a ir a la escuela y traer la falda larga abajo del tobillo, a que se vea diferente la niña, que se vea diferente el niño, no con los pantalones pegados, enseñando todo, también los varones, a cómo vestir a un niño, incluso cómo va a la escuela. Pero tengo que hacer deporte, ponte esa cosa abajo, con tu falda arriba, cúbrete, no enseñes tu cuerpo. Santificación, cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. No comas lo que sea. Es el templo de Dios. Nos llamó a santificarnos, a ser diferentes, a no hablar lo que no nos conviene. A veces es lo más difícil. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En todo el mundo la gente está desechando a Dios. Prefieren ver ahí en la televisión y promover lo malo la gente. La brujería en las películas de niños, de caricaturas. Satánico, y se los ponen en las escuelas, pero no puedes leer la Biblia dentro de la escuela. Desechan a Dios. No puedes, es laica la escuela, no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque si puedes enseñarme brujería, hechicería, fornicación, adulterio, abortos. ¿Por qué si asesinatos? ¿Por qué si me enseñas eso? A enseñar el cuerpo a las niñas y a los niños, a bailar reggaetón en las escuelas primarias. Me dice mi sobrina ahí en el otro lado que el viernes llega a la escuela y que los maestros están bailando. Es día de baile. O sea, bailando, se ponen a bailar en la mañana y a las 8:30, 8 que entran a la escuela, en la preparatoria, que va mi sobrina Naomi. Llegan y los maestros bailando ahí. ¿Por qué? Pero ¿puedo orar? Y si yo llego y me hinco y me pongo a orar ahí, o una de mis hijas llega y se pone a orar, la van a reprender. La van a reprender porque somos laicos. Nosotros no mezclamos lo de Dios con la escuela. Por eso está podrida las escuelas.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Al momento que practica los de la iglesia, hay maestras. Me acuerdo que en donde estábamos en la iglesia apostólica había maestras. ¿Y qué celebraban? Día de Muertos, Halloween, pintando a los niños, dulces, poniendo altares. Pero son cristianos, dicen ellos. Navidad, arbolitos. No, pues eso es de cajón. Acaba de pasar ahorita la Pascua. La Pascua del mundo, ¿eh? La Semana Santa, dicen ellos. La celebran todos los cristianos. Todas las iglesias, allá vi que decían servicio especial de Pascua. Y en las iglesias, porque yo trabajo, en la compañía que trabajo, tienen varias iglesias y yo vi los letreros que decían, o sea, hacemos el mantenimiento de ahí de la jardinería. Y vi que decían que los servicios y que para recoger huevos los niños practican el paganismo en la escuela. Desechan a Dios. Dicen que son cristianos ellos, ¿eh? Son iglesias, se llama Awakening Church. Iglesia Despiertos se llama. De donde la gente dicen que este tiempo que pasó es el día de la Pascua. No saben lo que significa la Pascua. ¿Qué es la Pascua? En sí representa el ángel de la muerte que pasó de largo cuando Dios iba a destruir o a matar a todos los primogénitos de los egipcios y de los que no tuvieran en su puerta la sangre del cordero pintado, que es lo que dice en el Antiguo Testamento. Eso es la Pascua. No andar poniendo huevos y eso es un paganismo. No sé dónde los niños los ponen, esconden huevos y los niños van y recogen huevos en el parque. Pues es una tradición pagana que la metieron a las naciones y las naciones lo adoptan y los cristianos pues son paganos también, pues también lo practican. No hacen diferencia. Es una tradición que se practicaba desde antes. Todo tiene que ver con paganismo. Y la escritura es clara en el libro de Isaías capítulo 52, dice: no sigas los caminos de los paganos, dice. Dice que según la tradición cristiana los huevos de Pascua representan el sepulcro vacío de Cristo después de su resurrección. Okay. Lo están buscando, los huevos por eso. ¿Por qué tienen que ver los huevos? ¿Por qué huevos? Por eso. Porque es una tradición pagana. Si ellos es como si yo digo, Dios son tres, pero es una tradición de los católicos. De Roma viene eso, porque la Biblia dice que Dios es uno. Es lo mismo, así es lo mismo. Adoptan algo que no está en el libro. Es todo, es sencillo de entender. Así que el que desecha esto, el que cree en la Pascua y anda sacando huevitos, el que se vuelve a casar, se divorcia, sí, huevitos ahí a sus hijos. O como esos predicadores como Armando Lucin, muy conocido predicador trinitario, diciendo que ya tal día en tal día se va a hacer el arrebatamiento. Y luego vuelve a cambiar la fecha. Llevan como 3 veces que dice la fecha, 3 veces diferentes. Solo Dios, ni los ángeles de Dios saben el día, ni la hora. Eso dice la Escritura. ¿De dónde saca la gente esto? Vamos a seguir leyendo. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, verso 15. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz, ahí les va algo, hablando con voz de ¿qué?
refrenó la locura del profeta. Porque los trinitarios dicen, esas para las pastoras, si la asna habló, también la mujer puede predicar, dicen ellos. Lo he escuchado. La asna es, la mula es una hembra, ¿no? Una mula es una hembra. Pero la revelación en esto está en que con qué voz habló, no en que era una mula. ¿Mande? No, pero con qué voz habló. Hablando con voz de varón, de hombre. Perdón, es segunda de Pedro 15, ¿qué? 16. No, 2. Capítulo 2, verso 15. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué me decía por ahí? ¿Quién me decía? Creo que usted me contaba, ¿no? Andrea me contaba que mi esposa me estaba diciendo que había una señora de allá del otro lado que tenía una pastora de vecina, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿eh? Son sus vecinos pastores, el pastor, y pusieron una iglesia y sacaron dinero y carros del año. Mandó a su esposa a operarse el cuerpo. Pero cómo la gente les puede dar, es increíble cómo el diablo trabaja, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente caiga en esto? Decía ella, ¿tú crees que yo voy a convertirme a ellos? Dice, si yo estoy viendo todo lo que hacen, se por lo mejor me sigo hipócritamente en mi religión. Decía. Sí, pero una cantidad muy grande no dice eso. Así es. Pues haz de mínimo una congregación grande, 100, 150 personas, para poder sacar ese dinero, ¿sí me entienden? Tristemente, la gente son engañadas, como dice aquí la palabra. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, en la maldad hay premio, hay dinero, hay beneficios, hay lujos, hay mujeres, hay hombres para las mujeres, hay comodidades. Es el premio de la maldad. Pero al final llegará el juicio de Dios y su ¿cómo se dice? Y su premio será de parte de Dios también. Habrá un premio de parte de Dios en el día del juicio. Y va a ser el castigo eterno, el lago de fuego. Pero los que siguieron y obedecieron y sufrieron en esta vida, como dice en el capítulo 16, verso 19 del libro de Lucas, donde habla de Lázaro. Dice, él también tuvo sus males en vida y tú tus bienes. O sea, él vivía en grande, el rico vivía bien, pachangas, viajaba, tenía poder, reconocimiento, tuvo mujeres, banquetes. Pero ahí estaba el mendigo y no se salvó Lázaro porque fuera pobre, hablando de dinero o mendigaba dinero, sino porque obedecía la palabra de Dios. Eso es. Porque obedecía la palabra de Dios y se santificó para Dios, aunque no tenía nada que ofrecerle a Dios, hablando como en las iglesias falsas de la prosperidad que te dicen, si no 10, me acuerdo el pastor ahí decía en la iglesia, yo los tengo en lista, los de la alabanza, y estoy viendo quién diezma y quién no. El diezmo es para él. Gente tonta. El diezmo es para Dios. Imagínate el mendigo como Lázaro. Tenía para diezmar, pedía, no tenía ni para comer ni casa, yo creo. Vivía echado ahí al lado del templo de su casa. Imagínate, pero que obtuvo el premio eterno. Eso es lo más importante.
Un mendigo, una persona que no tiene nada y que no tiene trabajo y nada. ¿Qué dinero va a diezmar? No, le va a dar su vida. La mejor ofrenda que le puede dar una persona a Dios es su vida. Que le ofrezcas tu vida, le sirvas y obedezcas. Y que no dejes que reine otro en vez de Dios. Como el testarudos del pueblo de Israel. Amaron el premio de la maldad como Balaam, los israelitas. Y los siguen amando. Aunque salgan ahí unos predicadores ahí tapados de cabeza y que se creen judíos aquí en México y en el mundo. Y digan, no, Israel, el pueblo escogido, y yo desciendo de la tribu de tal lugar. Son una bola de mentirosos. Y eso no hay salvación en eso. Ya casi terminamos, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a leer en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 24. Vamos a ver qué escribió el hermano Salomón. Proverbios capítulo 1, verso 24 dice así: por cuanto llamé y no quisiste oír. Para toda la gente que está escuchando ahorita, han visto mis prédicas, mis amigos, mi familia, ustedes mismos que están aquí escuchando la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Dios. Por cuanto llamé. ¿Qué es llamar? Ellos piensan que llamar, como la gente en las iglesias, es que escuché la voz de Dios, oí, me llamó, Dios me llamó. ¿Qué es llamar? No, la llama a Dios cuando predica el predicador, utiliza al pastor, al predicador, al evangelista, al apóstol, al profeta. Eso es cuando Dios te llama. Fíjate, por cuanto llamé y no quisiste oír. La gente no quiere oír este mensaje de santidad, de la verdad de Dios. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. No quiere la gente la represión. Prefieren seguir en lo mismo del mundo. Vamos al cine, vamos a seguir tomando, vamos a seguir viendo pornografía, vamos a seguir pecando como lo hacíamos, pero nos congregamos los domingos. Nos congregamos los domingos. Fíjate lo que dice Dios. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Te ha dado dones y talentos a la gente, Dios. Y la gente no quiere atender. Yo toco, como muchos conocidos que tengo por ahí, tocamos y vamos, el pastor me dio una ofrenda. Yo toco en aquella iglesia porque me pagan. Yo toco en la iglesia aquella porque me pagan para acá. Como Marcos Witt, ¿cuánto le pagaron en la iglesia apostólica a Marcos Witt? $1,000,000. Porque se presentara en la Arena Monterrey, en la Convención Nacional de la Iglesia Apostólica. Miel San Marcos. Me tocó pagar un boleto por ir a ver el Miel San Marcos. Estúpidamente lo hice. Yo lo hice. Llenándole los bolsillos a esa gente. Creyendo que ir a ver un concierto era algo correcto. No está mal ver un concierto. Recuerdo hace muchos años el primer concierto cristiano que fui, ¿verdad? Del mundo. Yo tenía como unos 15 años y en Mexicali fui de vacaciones con mi abuelo y pasó una persona en la calle y me regaló un flyer, una propaganda, y decía, y fui al estadio de béisbol de las Águilas de Mexicali y mi abuelo me llevó, me acuerdo, y ya me regresé yo caminando. No está lejos de donde está la casa de mi abuelo, a donde vivía mi abuelo cuando vivía, a donde está el estadio de las Águilas de Mexicali, está cerca, como unos 20 minutos caminando, 15. Y me acuerdo que fui, no cobraron por el concierto. Y hubo muchos grupos cristianos, no los conocía yo, pues yo era del mundo, yo no conocía, pero es la primera vez que vi un concierto o músicos cristianos. En sí creo que fue el primer concierto que fue. Entonces, ¿cómo esta gente tienen a sus hijos en las mejores escuelas, en colegios? Se fueron a vivir a Estados Unidos la mayoría de los grupos, esos guatemaltecos y esos chilangos y esa gente de Guadalajara, buenos para sacarle dinero a los cristianos. Entonces, ¿por qué llega la ignorancia de la gente? Porque Dios dice, por cuanto les llamé
y no quisieron oír. Ahorita te está diciendo Dios, mira, pon atención, escucha lo que tienes que hacer. Nos está diciendo a todos Dios. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. Es triste. La gente no quiere la represión de Dios. Es difícil cuando te pegan latigazos el cuerpo, cuando te enfermas, cuando el diablo está atrás de ti, cuando Dios le permite, como a Job y como a muchos de los apóstoles y de los profetas y de los hermanos y de las hermanas que sufrieron en las Sagradas Escrituras y han sufrido por la palabra de Dios. ¿Por qué la gente no quiere escuchar al llamamiento de Dios? Y no estoy hablando de llamamiento de ministerios. Aquí habla Dios del llamar a cambiar tu vida, llamar a obedecer las Sagradas Escrituras y no ponerle de más. Bautizarte como es, creer que hay un solo Dios, creer que la doctrina o la santísima fe, la santidad de Dios es la fe de Dios, como dice en el libro de Judas capítulo 1 y en el verso 20. La fe de Dios es ¿cuál? La santísima fe, la santidad. Esa es la fe que debe de creer y creyeron los apóstoles y los profetas y los hermanos y las hermanas de la antigüedad. ¿Por qué crees que los israelitas se quedaron con esa tradición de vestirse, sus mujeres cubrirse y los varones también? ¿Por qué? Porque viene de tradiciones, es parte de la santidad, cubrirse el cuerpo, no enseñárselo a nadie, más que a su marido, y la mujer a su marido y el marido a su esposa. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 5, verso 12. Fíjate lo que dice. Vamos a empezar desde el 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Quién es el que enseña? El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro verdadero, de acuerdo al orden de Dios. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. La gente se congrega, pero de nada les va a servir en el día del juicio, porque no están obedeciendo y escuchando la voz de Dios y las instrucciones de Dios. Como este pastor, sin denominación. No me gusta estar en contienda, brother. No me gusta estar en contienda, contender. No conoce. Porque nuestro maestro, los profetas, los apóstoles contendieron arduamente. Dice, hay que contender arduamente por la fe. Te la exponen, debaten, ellos dicen, no creemos en eso, creemos en 2, en 3, no, te corrijo, mira el libro, dice de esta manera, Dios me envió a predicar la palabra y esto es un Dios, un solo Dios es Jesucristo. Eres el creador del cielo y de la tierra. No, pero me enseñaron que no debo tomar café los mormones. La Biblia no dice que no debes de tomar café. Sí, pero tomar café no. ¿Qué te va a pasar porque tomes un trago de café? Nada. Y no lo prohíbe la palabra, no la añadas. Cuida tu cuerpo, pero no la añadas. Porque es el templo de Dios. Y los mormones tienen muchas esposas, las que puedan mantener. Bueno, perdidas se los mantienen. Acá los apostólicos no las mantienen. De perdida. Sí, porque he visto ahí que las que puedes mantener las tienen viviendo en la misma casa con todos los hijos y las de cada mujer y muy mal.
Capítulo 2 del libro de Jeremías, verso 13. Fíjate, vamos a terminar con este verso. Capítulo 2, verso 13 del libro de Jeremías, y dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. ¿Quién es la fuente ¿quién es la fuente de agua viva? Dios. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios que entra en el hombre, te da vida eterna, te guía por los caminos de verdad, de la santidad de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Los que predican, lo que enseñan son cisternas sin agua, no tiene vida. Haz de cuenta que estás tomando un agua contaminada, que te está haciendo mal, porque sus enseñanzas y sus tradiciones le están diciendo a Dios: no te queremos aquí en el púlpito, no te queremos en la congregación, no te quiero en mis labios, el predicador, el que toca, yo no te quiero conmigo, voy a hacer lo que yo quiera, como lo hacían en la iglesia. Traigo el pelo como quiero, me visto como quiero, las mujeres enseñan lo que quieren. Dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Está reinando Dios aquí y en la persona cuando se le predica la verdad y cuando recibe la verdad, pero está reinando el diablo en su vida, aunque te congregues, cuando permites esto. Que la doctrina que no tiene vida, que esa agua que está muerta, entre en el oído y en la mente de la gente. Fíjate, ¿qué vas a hacer ahora de aquí en adelante? La gente que está viendo por internet, si no te has bautizado y no conoces la verdad de Dios, esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, la palabra, la santísima fe o la santidad de Dios es su camino. Esa es la verdad de Dios. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo. Esa es la verdad de Dios. Dios es uno solo, esa es la verdad de Dios. Jesús es el nombre del Dios del Espíritu eterno. Él es uno, esa es la verdad de Dios. Deja que reine Dios en tu vida. Cuando estas primicias o cosas principales empiezas a entender de las sagradas escrituras, Dios viene y empieza a reinar en tu mente y en tu vida y te empieza a transformar poco a poco. Eso es lo que debe de hacer toda la gente, mi familia, ustedes que están aquí y todas las personas que ven por internet, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo que estés. Tienes que obedecer este mensaje. No sigas recibiendo cisternas rotas que no tienen agua. No sigan recibiendo cisternas rotas que no tienen agua, que no tienen el Espíritu de Dios. Hombres que predican sin el Espíritu. Mujeres predicadoras operadas, vividoras. Hijas del diablo, hijos del diablo. ¿Qué le pasa a la gente? Se apartaron de Dios. Las iglesias de Dios supuestamente se apartaron de Dios y están poniendo en su vida a otro rey que no es el Señor Jesucristo, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Quién es su reina? Son Joaquín. Recuerdo que el pastor decía ahí: yo soy como un rey, les dijo a los ministros cuando llegó a la iglesia 29, donde yo me congregaba, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí en Tijuana, Baja California, México. Les dijo: yo soy como un rey. El Señor te reprenda, Satanás. Gente tonta.
Es como si estuvieran haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. No te queremos, Dios, queremos que yo voy a reinar. El diablo se mete en la persona y les hace hablar tonterías, mentiras de la palabra, que lo que está hablando la palabra es la verdad y ellos mienten acerca de la palabra. Rey, Dios dice que somos polvo y también nos dice que somos menos que nada. ¿Qué rey va a ser? Vamos a poner un ejemplo. El polvo, que es menos que nada, que somos todos los seres humanos, ¿qué rey va a ser? Lo que ocupamos es la misericordia de Dios para que nos deje entrar en su reino. Y la misericordia de Dios es que está el libro para que sigamos los pasos para poder entrar al reino de los cielos cuando Él venga. Ahí está la misericordia de Dios. Soy polvo, soy menos que nada para Él, pero es misericordioso y dejó a los santos profetas de la antigüedad y a los santos apóstoles para que escribieran, y a los hermanos que escribieron este libro, para que nos guiemos hacia la santidad y que podamos entrar al reino de los cielos. El hombre se cree, pero viene el tiempo que el hombre tiene su fin de días. No es nada, no somos nada, tenemos así poquita vida por un tiempo. Y lo mejor que la gente puede hacer es dejar que Dios reine en ellos, en su mente, en su televisión, en su ropa, en sus carros, en sus camas, en sus teléfonos, en sus trabajos. Que Dios reine en todo esto. No le digas al diablo, ven, reina tú, y aquí tú reinas. Los domingos nomás reina para los cristianitos en el mundo entero. Nomás Dios reina el domingo y el miércoles, o el día de oración, o el día de la vigilia que le llaman ellos, de oración. En ese momento sí reina Dios. Llegan todos con sus atuendos de santidad, supuestamente. Pero en el teléfono reina el diablo. En el trabajo hablas palabras que no debes de hablar. Ves a mujeres. Las mujeres ven a los hombres que no deben de ver, casadas y casados, o los jóvenes. Deja que Dios reine en todas las áreas de tu vida. Y siempre les digo a mis hijas, en la escuela oran por la comida, se cubren la cabeza. Las mujeres deben estar cubiertas todo el tiempo la cabeza, porque tú no sabes si Dios te va a usar en profecía en ese momento. Si tú empiezas a profetizar por el poder de Dios, cuando Él decida en la escuela que le vas a profetizar a alguien, o en tu trabajo, o a tu vecino o a tu vecina, que tú estás o haciendo una actividad en tu día y de repente viene el Espíritu de Dios y empieza a profetizar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no estás cubierta? ¿Qué pasa si estás deshonrando al varón y estás deshonrando a los ángeles? Es lo que dice la Escritura. Pero no, me voy en pants. Voy a ir a hacer deporte, me voy en pants. No te pasa nada si te pones el vestido y te pones abajo algo, y te pones algo de manga larga. A mí me gustaba antes, cuando estaba joven, usar una camisa y me ponía abajo una de manga larga. También te puedes poner así. Y puedes ir a jugar cualquier deporte y la mujer puede practicar lo que sea. No pasa, puede ir a correr, puede ir a jugar basquetbol, puede jugar fútbol, pero decorosamente vistiéndose. Eso le estás diciendo a Dios, ya estás reinando en mi vida. Reina en mi vida. Son pasos que uno tiene que dar para que la santidad de Dios y el camino de verdad de Dios esté en nuestras vidas verdaderamente. Se está germinando la semilla de la palabra, que es la semilla, germine en nuestras vidas. ¿Está germinando eso en tu vida? ¿Estás dejando que Dios se reine en tu vida? Trinitarios, que eran 3. Es que así me enseñaron y yo fui a la escuela del teólogo. ¿Teólogo qué? Ninguno en la Biblia fue teólogo. Ninguno fue a la universidad para estudiar la palabra de Dios. Dice la Escritura que hombres por el poder del Espíritu de Dios predicaron. Hombres por el poder de Dios, Dios predicaba en sus bocas. O esos que querían obedecer, como Abraham, como Noé, como Matusalén, como Enoc, como Set. Hombres de Dios.
y les enseñaron a sus generaciones cómo obedecer a Dios. Hasta este día está la enseñanza de la santidad. ¿Qué habla Dios de Sara? ¿Qué dice en la escritura de Sara? Las mujeres santas de la antigüedad como Sara. ¿En dónde está la enseñanza esta? ¿La estás practicando? Si no la enseñan, pues no la practican. Pero si tú la has escuchado, ¿estás practicando? ¿Estás dejando que Dios reine en todas las áreas de tu vida? Es que no he recibido el Espíritu Santo, pero ya, ¿tú cómo sabes que vas a despertar mañana? ¿O cómo sabes si caes muerto ahorita? ¿O si yo caigo muerto ahorita? Por la voluntad de Dios. Nadie sabe el tiempo que vamos a vivir sobre esta tierra. Deja que reine Dios en tu vida y no lo deseches. Para todas las prostitutas, para todos los sicarios. Raimundo Bartolomé Corona, que es sicario y que es narcotraficante y que es conocido. Si ves alguna vez este video, arrepiéntete y sal de la mentira. Busca a Dios. Es mejor estar en la cárcel y pagar por tus delitos. Estar en la cárcel, pero bien con Dios, esperando el día del juicio. Arrepiéntete. Para toda mi familia que se arrepienta. Para todos los violadores, las prostitutas, los alcohólicos. Arrepiéntanse de su maldad y sigan la verdad de Dios. Y todo el que hace mentira, dice. En el libro de Apocalipsis vamos a leer el último verso. En el capítulo número 21, 22. Capítulo 21 vamos a leer. Capítulo 21, verso 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas. Está hablando de la Nueva Jerusalén de día, pues ahí no habrá noche. No, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué es inmundo? Lo que no practicó la santidad de Dios, lo que practicó lo errado, lo que no dice la palabra de Dios, o que hace abominación y mentira. ¿Haces mentira en este día? Deja de hacer mentira. ¿Tienes cosas ocultas? Confiésalas. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. He aquí, vamos a pasar al 22 y en el verso 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía, guárdalas. Cuando Dios empieza a reinar en ti, las vas a guardar, las atesoras en tu mente y en tu corazón, en la escuela, en el trabajo. Siempre vas a guardar estas palabras. Bienaventurados el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué estaba haciendo Juan? Iba a cometer, ¿qué? Un acto de fornicación en contra de Dios. Iba a adorar a un ángel. Iba a fornicar espiritualmente en contra, iba a darle la honra a un ser espiritual que no era Dios, adorándolo. Fíjate, yo soy Juan el que vio y oyó estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Qué le dice el espíritu? El ángel le dice, no lo hagas. Eso yo te digo a ti, deja no lo hagas. No estés dejando reinar al diablo en vez de Dios, como Israel lo hizo y como el mundo lo hace. No lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo. Yo sirvo a Dios como tú lo has servido hasta este día. No me adores,
Porque yo no soy nada, solo soy una creación como tú, pero yo soy un espíritu, tú ahorita eres todavía un ser humano. De tus hermanos los profetas, yo soy consiervo también con los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, dice la palabra. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, ya soy santo porque me santificó la palabra de Dios, dice la palabra, ya los he santificado por mis palabras, dijo Jesucristo, pero me tengo que santificar todavía más. Santifíquese todavía, está hablando del presente en presente. Sigue practicando la santificación de tu vida. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sigues amando la mentira? ¿No estás dejando que Dios reine aquí, en tu mente, en tu corazón, en tus acciones? ¿Amas la mentira? No vas a entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Practicas la mentira? ¿Tienes pecados ocultos? No vas a entrar a la Nueva Jerusalén. Santifíquense todavía. Santifíquense todavía. No está cumplida la obra todavía. Hasta el final de tu vida te tienes que estar santificando. Deja que Dios reine en tu vida. Deja que el Señor Jesucristo reine en tu teléfono, en tu trabajo, en tu casa, cuando limpias, cuando haces lo que sea. Eso es lo que debemos de hacer todos. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que ha traído. Bendecimos su santa palabra, bendecimos y le agradecemos al Señor porque trajo a los santos apóstoles de la antigüedad y a los santos profetas para traer estas enseñanzas para nosotros. Bendecimos al Señor por todos los hermanos de la antigüedad que están escritos en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a terminar con esto. Para todos los que no han practicado la santidad, que no conocen qué es la santidad, para todo el que tenga preguntas por internet, me quiera hacer preguntas, ahí estamos disponibles. Si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, y si no has practicado la santidad, me puedes dejar mensaje ahí por internet. Y si no te has bautizado, estás en cualquier parte del mundo y estás escuchando este mensaje, con el favor de Dios y con la provisión de Dios, vamos a cualquier país, a cualquier lugar, a cualquier ciudad, a cualquier región, por más remota que sea, con el favor de Dios. Deja el mensaje y el Señor hará provisiones. Y vamos a seguir y vamos a terminar con esto. Vamos a ir a leer el capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 y en el verso 38. Para todos los que no se han bautizado, para todos los alcohólicos, para todas las prostitutas, para todas las personas que no han obedecido las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que Dios perdone tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué debe de hacer la prostituta? ¿Qué debe hacer el trinitario? ¿Qué debe de hacer el que esté en mentira y que no se ha bautizado? Se debe bautizar primero, debe de arrepentirse y después se bautiza individualmente en el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué te bautizas? Para que Dios perdone tus pecados. Después de eso vas a buscar, vas a orar, vas a ayunar para leer, conforme está escrito en el libro, para que Dios te dé el Espíritu Santo. Eso es lo que debe de hacer toda la gente en el nombre de Jesucristo. Las prostitutas, si eres doctor y no estás arrepentido, es que yo no he hecho mal, nunca le he hecho mal a nadie, yo soy doctor, yo ayudo a la gente. Te tienes que arrepentir, porque todos desde pequeños hemos pecado. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. No hay un justo ni aún uno solo. No hay uno solo, o sea, no hay una persona que no haya pecado delante de Dios. Y si tú eres una de esas personas en este día,
Hay que buscar la palabra de Dios, hay que acercarse y obedecer el mensaje de la santidad de Dios en el nombre de Jesucristo.